Pues nada, chicos, antes de nada, presentaros, ¿vale? Contar un poquito cuál es vuestro papel dentro de las empresas en las que estáis y nada, para que os conozcan un poquito mejor y nos ponemos directamente con las preguntas. Pues hola a todos, buenos días. Yo soy Luis Sánchez y trabajo en IBM y trabajo con el canal, con el ecosistema de IBM, es decir, ayudo a empresas y desarrolladores para que trabajen con nosotros en el área cognitiva. Bueno, ya me conocéis, os he estado contando aquí todo el proyecto. Bueno, yo soy Leonardo, cofundador junto con mi hermano de Stay, una compañía que trata de permitir comunicación en tiempo real entre huéspedes y hoteles a través de soluciones móviles y últimamente a través de bots. Buenos días a todos, gracias Patricia y a vosotros por asistir. Yo soy Ángel Hernández, uno de los socios fundadores de Chatbot Chocolate. Nosotros somos una de las primeras agencias dedicadas al diseño y desarrollo de chatbots y somos la primera agencia que desarrollamos chatbots en WhatsApp, en España. Gracias por la presentación, chicos. Y bueno, vamos a empezar directamente con una pregunta que va en relación con qué compañías están introduciendo esta tecnología, ¿no? Porque bueno, nos has explicado el caso de salud, todos los días vemos noticias de diferentes bots que salen en el sector banca, sector seguros, pero no solo se trata de integrar esta tecnología a nivel externo, sino también a nivel interno, y esa parte quizá nos queda desconocida para todos nosotros. Entonces, bueno, sobre todo Luis y Ángel, que tenéis contacto con una gran variedad de empresas, me gustaría preguntaros qué tipo de compañías están integrando esta tecnología. Bueno, donde hemos visto una primera adopción muy importante es en banca y seguros, pero porque es un entorno muy complejo y muy regulado. Entonces, las empresas utilizan buscadores de empresa y buscadores semánticos dentro de todos los datos que tienen y la interfaz del usuario suele ser un chat al final. Entonces, no lo vemos a nivel consumo, pero sí se ve a nivel empresa. Por ejemplo, una empresa de seguros muy importante española está ayudando a sus propios usuarios a la adopción de la propia herramienta interna que tienen para hacer los seguros. Curioso. Yo, si me tuviese que quedar con sectores, me quedaría con turismo, banca, seguros y hay una nueva tendencia a nivel gran consumo y e-commerce. Es decir, turismo al final han sido un poco los que más han adoptado esta nueva tecnología, pero hay que ser consciente que supone, ¿no? Al final el turismo, el impacto que tiene, por ejemplo, en el PIB español es de un 11%, y al final abarca todo tipo de compañías, lo que sería el ciclo del sector turístico, desde las agencias de viaje o las grandes otras, como Destino, por ejemplo, ya está haciendo pilotos con chatbots. Luego, si vamos a la parte del desplazamiento, pues tenemos aerolíneas que también están adoptando esta nueva tecnología. Luego vamos al alojamiento, por ejemplo, tenemos cadenas hoteleras, hoteles que pueden utilizar esta tecnología, y luego el destino turístico final. Banca, seguro, efectivamente, al final son compañías que tienen una fuerza como para hacer, desde los departamentos de innovación, ir pilotando con esta tecnología, ¿vale? Y sobre todo al final también de manera interna para ayudar, soporte interno, soporte a usuarios y además también aplicado a lo que sería la parte de marketing y ventas. Y consumo e e-commerce es la que se está apuntando últimamente. Y en este sentido, ya que Ángel ha introducido el sector turismo, Joan, ¿cómo lo están implantando los hoteles, sobre todo, que es con quien tenéis vosotros un trato directo? Bueno, en nuestro caso llevamos un montón de años trabajando con hoteles y suelen ser bastante cautos a la hora de implementar tecnologías. En nuestro caso, pensad que nuestro bot es un bot de atención al cliente durante la estancia, claro, y es bastante delicado que el bot no sea capaz de contestar lo que el huésped está buscando, ¿no? Y al final los hoteles están atemorizados con las posibles malas críticas en TripAdvisor y son extremadamente cautos a la hora de salir a producción. Sí. Entonces hemos estado un año en producción ya con algunos hoteles y realmente en un inicio había un montón de casuística no contemplada y la experiencia no era idílica. Y sin embargo ahora sí puedo decir que hay centenas de usuarios diarios usando bots en algunos de nuestros hoteles con respuestas positivas y aquel cliente que entra a un bot y luego le contesta algo que le ayuda a mejorar su estancia, recurre y entra diariamente a varias veces. Porque es una manera increíblemente rápida de obtener la información. La respuesta, efectivamente, de tu habitación. Y en el caso de salud nos has estado contando, pero a nivel interno, ¿cómo pueden también, decías que los responsables, al final, no los pacientes casi, sino los propios empleados son los que tienen algunos problemillas a la hora también de acostumbrarse a medir todo este flujo, ¿no? En los casos de hospitales, por ejemplo, que no pueden estar tan adaptados a esta tecnología, ¿cómo lo veis desde usted? Pero, por ejemplo, tienes toda la razón en lo que dices.
Pero sí que es cierto que hay determinados puntos de dolor, ya no solamente para los pacientes, sino para los propios profesionales sanitarios, que se pueden resolver. Imagina, nosotros hemos hecho un proyecto estamos haciendo un proyecto con una unidad del dolor, ¿no? ¿Qué pasa? En las unidades del dolor tú tratas, o sea, el profesional sanitario trata al paciente y después normalmente hay una persona que lo que hace es un seguimiento en los días posteriores del dolor de esos pacientes. Entonces coge el teléfono y llama una y otra vez a cada uno de los pacientes para que respondan un formulario de 5 cuestiones sencillitas. ¿Cuánto dolor tienes del 1 al 5? Claro, esa persona se frustra, ¿no? Cuando estás tantos días llamando a tantos pacientes que cogen el teléfono, que no, preguntando siempre lo mismo, pues muchas veces quizá a esa persona le gustaría hacer otro tipo de trabajo con un valor añadido más grande, ¿no? Entonces ahí es el puntito en el que a esa persona quizá no le importe, porque va a mejorar su percepción del trabajo, va a mejorar porque va a sentirse más realizado. Entonces, en esos tipos de huecos, de proyectos, sí que tiene muchísima cabida en un chatbot, no como este, con seguimiento y con un montón de cosas. Pero claro, hay que encontrar el punto. La clave, como en todo, está en definir una buena estrategia y una buena implementación y, por supuesto, en este punto justo entran en escena las herramientas que necesitamos para implementarlo. Antes, uno de los asistentes ha preguntado sobre qué herramientas habéis introducido. En el caso de IBM, ¿cómo lo estáis gestionando? Bueno, en el caso de IBM, IBM ha puesto a disposición de desarrolladores todas las APIs necesarias para tener servicios cognitivos. Entre estas APIs, que son como 45 o así, pues está el conversacional. Al final el conversacional te permite hacer conversaciones, pero tienes que conectarlos con más APIs que tienen mucha funcionalidad. Por ejemplo, mi niña bonita de las APIs es el Personality Insight, que basado en un texto te dice la personalidad de una persona y más o menos acierta en un mayor grado, y a mí me gusta mucho. Entonces al final lo que hago, o lo que IBM, o lo que propone IBM, es que integres todas estas APIs dentro de tus aplicaciones. Y de esta forma te olvides un poco de lo que haya por detrás y el proyecto sea mucho más rápido. Por poner un ejemplo, yo que últimamente no soy muy técnico, pues me puse a hacer un chatbot de mí mismo en Telegram, lo tengo publicado y arrancado, y una tarde teníais una conversación, pues quién soy, lo que hago, te cuento un chiste y cosas de ese estilo. Y a nivel de trato directo con las compañías, con un poco introducido lo de... Hombre, antes de ir al punto de qué herramienta, qué tecnología utilizar, primero lo que hay que tener claro es el paso previo, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo que persigue la compañía y definir un poco cuál es el proyecto en concreto. En base a cuál es el objetivo, se comienza con la parte de diseño y entonces luego se analiza qué tecnología se puede poner a disposición del cliente para conseguir ese objetivo. Al final se sigue un modelo mixto de APIs de las compañías tecnológicas, sea de IBM, de Google, Microsoft, con lógica propietaria que al final lo que te permite es jugar y hacer determinada funcionalidad. Y luego lo que hay que tener en cuenta es que el chatbot es la parte front, es decir, la parte de la conversación, pero luego al final lo que hay que hacer es, cuando se identifica una determinada intención, que sea, por ejemplo, consultar el saldo, luego tú lo que tienes que tener es una integración con los sistemas que te van a dar la información para que puedas dar la respuesta desde el chatbot. El chatbot en sí es la parte conversacional. En función del proyecto se puede utilizar una tecnología u otra. En nuestro caso, usamos la herramienta de lenguaje natural más rudimentaria, que es WIT, que yo creo que la usa todo el mundo para empezar. Porque en nuestro caso el porcentaje de proceso de datos es tan alto en lo que es nuestra solución interna, la solución que hemos construido nosotros, que le damos muy poco peso a la parte de lenguaje natural. Mencionamos consulta de saldo. La mayoría de los bots tienen una serie de operaciones limitadas, ¿no? Pueden hacer 10, 15, 20 operaciones con un contenido predefinido, ¿no? O al menos una operativa predefinida. En nuestro caso es bastante más complejo porque nosotros hacemos bots para cadenas hoteleras que pueden introducir lo que les dé la gana en el sistema de contenido. Pueden inventarse servicios y el sistema tiene que entenderlos, entonces es mucho más crítico que el bot sea flexible y se adapte a lo que el cliente introduzca en el CMS a entender ese tipo de intenciones tipo consultas. Bueno, en el caso de C2E ya nos has contado que utilizas Dialogflow. Y en este punto, también siguiendo lo que comentabas de la estrategia de qué hacer a la hora de introducirlos, lenguaje natural o no, como los hoteles, una de las grandes cuestiones es botones, para ejemplo, los pone a la disposición de las compañías Telegram, Facebook, y el día de mañana WhatsApp también lo hará. Pero, ¿qué tienen que utilizar las empresas? Ahí hay la cuestión, que desde vuestro punto de vista deben apostar
y en función de qué, una u otra. Claro, al final nuevamente hay que entender qué es lo que quiere la compañía y cuál es el caso de uso para ver qué proponer, ¿no? Idílicamente, oye, pues si podemos combinar botones para hacer las respuestas rápidas con entendimiento del lenguaje natural, pues sería la solución óptima, ¿no? Pero hay que ver caso a caso. Imaginemos, por ejemplo, un chatbot en una web, que al final tú lo que pretendes con ese chatbot es orientar y mejorar el UX de la persona que está navegando. ¿Por qué? Porque hay compañías que se nos acercan, que al final los menús, submenús, hay como 4 o 5 categorías. Pero si la persona ya está buscando algo concreto, lo que le vas a dar es algo vía entendimiento del lenguaje natural que te diga qué está buscando y tú le rediriges hacia el sitio concreto que le va a dar respuesta. ¿Para qué? Para que no hacer, que al final mejora esa interacción del usuario porque directamente le llevamos a lo que necesita. Entonces ahí, por ejemplo, pues a lo mejor no tiene sentido el uso de botones. En otras determinadas cuestiones, claro, pues al final es la forma más rápida de interaccionar. Directamente no tienes que estar directamente tecleando, etcétera, sino vía un botón ya puedes estar llegando a una solución, depende del caso. Vale. Nosotros, por ejemplo, bueno, si estáis, hay que hacerle caso de vez en cuando. Los botones es el mundo ideal para un programador de bots porque limitas tanto la casuística que el grado de éxito es prácticamente el 100%, ¿no? Si tú limitas el grado de decisión. Creo que si hay 4 operaciones en un bot, poner botones es lo más sencillo para el usuario y lo más sencillo para el programador. Lo que pasa es que yo creo que todos tenderemos a que cada vez haya menos botones y haya más campo de acción, y campo de acción se consigue con frases, porque cuando tú dejas de escribir lo que te dé la gana, pues la dificultad crece. Yo creo que en una web, no sé si tú has dicho lo contrario, pero yo creo que en un bot que se apoya en una solución visual, en mi opinión tiene más sentido que sea conversacional, puro y duro, porque él ya tiene la navegación en la pantalla grande. Y en cambio, en soluciones de bot tipo a través de Facebook Messenger, donde tú no tienes solución visual, poder guiar al cliente sobre lo que puede hacer, quizás ayuda más. Diferentes puntos de vista que dependerán otra vez de las cuestiones que queréis introducir en cada uno de los bots y también en las fases de desarrollo que vayan después, porque no todo se queda en una primera fase y, como veremos, es también irlos alimentando, ¿no? Bueno, me gustaría saber el punto de vista en el caso de la salud con respecto a los botones, porque limita, al igual que en el turismo, muchísimo las opciones. Y bueno, ¿por qué tienen que apostar por el lenguaje natural en estos casos? Claro, eso depende ya también del proyecto y de la persona usuario final, ¿no? Porque en el caso este que hemos visto de la clínica humana, con este chatbot, con un brain detrás, y al final muchas veces nosotros nos basamos también en protocolos clínicos, ¿no? Entonces hay preguntas que no puedes dejar abiertas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se utiliza para clasificar a esos pacientes es el Barcel. El Barcel lo que te hace es calcularte el índice de dependencia. Entonces, por ejemplo, si tú preguntas, ¿cómo te mueves por casa? Es una de las preguntas que tiene el Barcel, pero no puedes dejarles una respuesta libre porque ni yo misma puedo saber que con 30 años, imagínate mi abuelo, ¿no? Que tenga que utilizar esto, pues ¿cómo me muevo por casa? Pues no lo sé, moviéndome. ¿Sabes qué? Son cosas que dices tú, ¿y qué pregunta es esta? Sin embargo, si tú ahí les acotas con uso bastón, me tienen que ayudar, voy en silla de ruedas, me muevo por mí mismo, eso facilita muchísimo más, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué patología es la principal? No sé, bueno, vale, ¿cuál es la patología que más te hace ir al hospital? Y te doy ciertas patologías que son las básicas, más o menos, u otras, ¿no? Y si ya es otras, puedes profundizar. Pero claro, en ciertos momentos los botones nos vienen perfectamente bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu sexo? ¿Hombre o mujer? Pues hombre, es más fácil, ¿no? Mucho más sencillo. Y también hay que darnos cuenta de ese perfil de usuario, ¿no? Que si les puedes ayudar, claro. Luego, por supuesto, tienes que interpretar el lenguaje natural. Porque si te dice, me duele el pecho, nosotros, por ejemplo, ahí, me duele el pecho, lo que hace el chatbot es te devuelve una pregunta y te dice, oye, ¿te he entendido bien? ¿Te tienes un dolor en el pecho? Y pones un botón sí, no. Si das que sí, si el usuario dice que sí, el chatbot interpreta, oye, pues he decidido bien. O sea, que la próxima vez que me digan esto, significa que yo tengo que interpretar que le duele el pecho. Entonces, bueno, muchas veces los botones a nosotros nos sirven incluso para que el chatbot aprenda. Y bueno, hablamos de lenguaje natural y de botones, pero el siguiente paso, que lo estábamos comentando antes, es la voz. La voz ya está en Estados Unidos, ya está en diferentes dispositivos y es uno de los siguientes pasos a incluir. ¿Cómo se va a introducir? Al final es ir a una capa adicional al entendimiento del lenguaje natural. Al final, todas las grandes compañías tecnológicas están poniendo un servicio para hacer
el speech to text, que realmente lo que está haciendo es convertir ese texto, ese audio en texto y tratarlo como si alguien te hubiese dejado un mensaje escrito, ¿vale? Entonces ya nos saltamos la parte de botones. Entonces es ir un paso más allá y durante 2018 sí que empezaremos a ver los primeros casos de uso específico del uso de la voz. De hecho nosotros, por ejemplo, estamos en desarrollo de uno donde integramos la API de IBM y iremos viéndolo durante este año, pero para cosas acotadas. Y en este caso, ¿cómo están las empresas? Ya que lo mencionas, vamos a dar paso a Luis. ¿Cómo lo están introduciendo y cómo están asimilando esta posibilidad, ¿no? Porque al final es lo que más estamos utilizando. Cuando usas WhatsApp, ¿cuántos clips de audio mandamos al día? Nos estamos olvidando de escribir, o sea, es la realidad. Yo veo algunos políticos que contestan otra cosa de todo. No, pero sí lo están introduciendo y de hecho se introduce en canales telefónicos incluso. Es decir, conectas el canal telefónico al servicio de Speech to Text y a partir de ahí ya puedes hacer todo el proceso. Quería dar un paso atrás, sobre todo para los intereses de la sala y que sean desarrolladores, el tema de botones, lenguaje natural, etc. Una cosa que he leído según, me parece que IDC, es que en el año 2020 más o menos el 10% de los informáticos que se contraten en las empresas serán diseñadores de bots. Cuando tú diseñas un bot no diseñas lenguaje natural o botones, diseñas si es macho o hembra, si el lenguaje que utilizas es formal o coloquial, si es amistoso o no, y si se puede acoplar al tono del usuario. Es decir, en IBM, por ejemplo, hay una API que detecta el tono del usuario, no es lo mismo lidiar con una persona enfadada que lidiar con una persona que está contraída. Y por cierto, esto viene muy bien con los canales telefónicos, porque bueno, de hecho hay un proyecto para derivar conversaciones del bot a una persona humana cuando ocurre una de estas cosas, de que detectas que la persona del otro lado está frustrada por una razón. Entonces, el juntar los dos canales es una ventaja muy interesante. Desde luego es clave para no seguir liándola en la conversación, ¿no? A mí me gustaría decir que el tema del reconocimiento de voz, que es un drama, casi un drama histórico, ¿no?, de los compañías de software, está prácticamente solucionado. Y encima los programadores no tenemos que hacer nada. O sea, llamamos una API y nos devuelve un texto, ¿no? Tendremos una voz. O sea, la parte más compleja que separaría a cualquier compañía pequeñita de poder hacer algo así, ha muerto, ¿no? Si cualquier compañía puede hacer un bot de voz y transformando la voz en texto, y es una noticia fantástica, porque yo sí creo que, por lo menos la experiencia que tenemos últimamente con el porcentaje de reconocimiento de texto es increíble. Sobre todo con cada palabra más que dices, más probable es que te entienda la frase entera porque coge el contexto. Y entonces, yo creo que nos vamos a acostumbrar a interactuar con voz. Por ejemplo, esto que decías de WhatsApp. Todos utilizamos notificaciones de audio, ¿no? Pero tú en el WhatsApp no ves la respuesta, sino que ves un play que tienes que reproducir, y eso es muy incómodo, ¿no? Está claro que es un acto ciertamente egoísta, ¿no? Yo no quiero escribir, suelto un audio gigantesco y luego la gente tiene que perder el tiempo. Yo estoy convencido que WhatsApp en breve lanzará la opción de ver en texto lo que la persona ha dicho. Y luego, si tienes dudas o se ha escrito mal, poder escucharlo. Y entonces eso hará que se expanda exponencialmente el número de gente que hable con WhatsApp en vez de escribir. Y luego una cosa más, es que es una cosa que me obsesiona bastante. Yo no llevo reloj y yo creo que los smartwatches por ahora son reguleros. Pero estoy convencido de lo que digo. Yo creo que los smartwatches triunfarán porque la gente se va a acostumbrar a usar la voz para interactuar y el reloj será la manera más sencilla. Para llamar al coche. El coche fantástico, tenemos aquí. Esa es mi predicción. Yo creo que la gente, lo que Google o el Siri o la herramienta que sea, de tener que decirlo cada vez para interactuar con un bot es incómodo, es impracticable. Y apretar un botón en un reloj para poder iniciar cualquier interacción que tú quieras con cualquier bot que quieras será la manera natural, sin tener que sacar el modelo. Desde luego que es un punto de vista muy interesante y la voz ahí pues jugaría un papel fundamental. Hablando de WhatsApp, de clips de audio, de texto que le puedas enviar, que por cierto, como sea 3 minutos y le mandes toda esa parrafada escrita, pasa de ti directamente, o sea, encuentra ese mensaje y directamente ni lo escuchas. Pero, ¿qué posibilidades ofrece WhatsApp? Porque en vuestro caso habéis lanzado algunos bots en este canal y bueno, me gustaría saber un poquito más qué posibilidades ofrece y bueno, cuál ha sido vuestra experiencia. Bueno, el tema de WhatsApp es peculiar porque al final cuando WhatsApp libere APIs para desarrollar chatbots va a ser como el pistoletazo definitivo, ¿no?, del desarrollo de chatbots en los países de habla hispana, ¿vale? Que al final WhatsApp es indiscutiblemente el rey.
Entonces nosotros, por ejemplo, al final, para hacer el deployment sobre WhatsApp, tú lo que tienes que hacer, al final hay una tecnología que lo que realmente te está haciendo es emular de que eres una persona la que está escribiendo, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, en el sector seguro hemos desarrollado por una compañía un comparador de seguro, que al final se conecta con 20 aseguradoras diferentes, y eso, por ejemplo, se ha desplegado tanto en Facebook como en Telegram como en WhatsApp. Estas navidades, por ejemplo, hemos hecho un chatbot que era exclusivamente en WhatsApp para la red de televisión vasca, con su agencia creativa, al final, ¿cuál era el objetivo? Ellos querían que los niños del País Vasco escribiesen a través de WhatsApp a lo del Chelo para pedirle cuál era su regalo. Al final ha sido un chatbot, que ha sido el primer chatbot, yo creo que ha tenido 900.000 conversaciones en 9 días, ha sido un completo éxito. Y dentro de los riesgos de que siempre WhatsApp se caerá o no se caerá, es decir, después de que hayamos visto que con la tecnología que tenemos aguantado 900.000 conversaciones, en ese sentido estamos 900.000 mensajes en 9 días, nos sentimos bastante cómodos. Ahora, por ejemplo, directamente hemos empezado a trabajar con un banco en Colombia. Al final no deja de ser algo que en cuanto se libere, pues sí que se adoptará de forma masiva y bueno, ahí supone un desafío y obviamente un coste extra porque también tienes que dotar líneas, etcétera, etcétera. Pero sí, bueno, al final WhatsApp, en cuanto libere, esto va a ser cuando el que no se haya puesto ya va a ir con las prisas, ¿no? De que muchas grandes compañías estén visualizando ponerse ya, aunque a lo mejor sea en Facebook o en otros canales, para luego hacer la migración directamente a WhatsApp. Y en este sentido, hace unas semanas, poco menos de un mes, WhatsApp lanzó WhatsApp Business, una herramienta que seguro todos habéis escuchado, todos teníamos muchas ganas de que surgiera, de que apareciera en escena. Sin embargo, los sentimientos al respecto son un poco contrapuestos. Entonces, quería aprovechar y preguntaros al respecto. ¿Cuál es vuestra impresión y qué creéis que tiene que mejorar al respecto? A ver, al final hay que tener en cuenta que, como todo proceso, cuando Facebook permitió hacer chatbot, pues permitía unos determinados recursos visuales y ha ido evolucionando en 1 año y medio. De la misma manera, WhatsApp for Business, no deja de ser, estamos en la primera versión, pero todavía no tenemos la posibilidad de que con un número de WhatsApp seamos multiagentes para que varias personas, varios agentes puedan contestar. Eso irá primero y luego efectivamente que liberen las APIs. Entonces estamos en una fase inicial, lo que está claro es que Facebook con WhatsApp está decidido a cambiar la forma que nos comunicamos con las empresas. Pues al final son conscientes de que en esta sala, en el rato que llevamos aquí, no ha mandado un WhatsApp, una realidad. Entonces la apuesta es completamente decidida, pero que todavía le queda un poquito de camino de recorrido de mejora en cuanto a las posibilidades reales y lo que nosotros estamos esperando que sea WhatsApp for Business. Me queda, pero bueno, que el 2018 en ese sentido va por el buen camino, ya tenemos algo. El 2018 seguramente terminaremos con APIs públicas de WhatsApp y sobre todo que ya hay chatbot en WhatsApp en fase beta, de la mano de WhatsApp, es decir, que es una realidad en la que ya se está trabajando, es lo positivo para todos. Y en este sentido, algunas de las fases betas están relacionadas con turismo, o sea, Aeroméxico, por ejemplo, ya lo tiene incluido. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la opinión de este al respecto? ¿Cómo ha ido...? Estamos todos, obviamente, que salga WhatsApp. Yo trabajamos principalmente con cadenas españolas. Claro. Y donde hay cliente americano, pues obviamente Facebook funciona muy bien, pero la gran mayoría de clientes son europeos, que incluso en Alemania, es WhatsApp el líder. Yo tengo una duda porque tú en Facebook Messenger puedes buscar empresas o personas, pero WhatsApp no tiene esa habilidad, tú tienes tu lista de contactos, entonces yo no sé cómo van a resolver eso. A priori WhatsApp ahora siempre es el cliente que activamente tiene que usar un link, ¿no? Que activa la conversación y digamos que como se le añadiera el contacto, pero no es tan evidente en nuestro caso que llegas a un hotel a las 7 de la tarde después de un viaje largo y te dicen usa nuestro bot, tu bot no podrás ir a WhatsApp y buscar el nombre del hotel. Vas a tener que añadir un contacto con un número. O sea, ese proceso lo veo con mucha fricción todavía. Necesito, a lo mejor WhatsApp tiene algo que pensar, pero ahora mismo WhatsApp es un entorno privado de tus contactos. No hay un buscador del mundo, entonces no sé cómo van a resolver eso. Bueno, actualmente muchas compañías, aunque al final tienes tú que introducir y guardar el número, ya ponen un cartelito que es contratarnos por WhatsApp. Sí. En muchas... Claro, justo lo que iba a decir al final, por ejemplo, WhatsApp, una de las funcionalidades que ha introducido es que sea una cuenta verificada. Entonces, realmente, si nosotros ya somos los que estamos yendo a hablar con la empresa en WhatsApp,
y ya nos lo está dando a conocer a través de email, a través de su página web, ya sabemos que es la empresa verificada. O sea, aquí el punto de la cuenta verificada es que el día de mañana efectivamente haya una posibilidad de directorio de empresas que están en WhatsApp. Pero eso todavía no lo hay, pero por ejemplo al final cuando hacemos una reserva, ¿no? Es decir, en el propio email, oye, pues para mantener el contacto vivo conmigo, agregamos aquí, al final darle a conocer este nuevo canal, porque al final puede estar claro que todos visualizamos, es que es de conveniencia porque lo usamos todos. Y bueno, en este proceso hablamos de que las empresas tienen que introducirlos, pero al final es el cliente el que tiene que decidir cómo, cuándo y por qué quiere hablar con él. ¿Cómo ayudar a que los usuarios se vayan adaptando a este proceso? En este caso me gustaría saber vuestra opinión. Claro, en este caso, si nosotros pudiéramos integrar la conversación con WhatsApp de una forma segura, confiando en toda esa protección de datos, claro, como ya son pacientes que se conectan a diario, con agregarles el número tú en tu agenda, claro, estaría muy claro cómo se podría, ¿no? Aparte, en este caso, claro, también tenemos el impulso de los propios profesionales sanitarios que ayudan a sus pacientes a resolver las dudas, porque si no fuera eso, quizá muchos hubiesen desistido. Porque, bueno, es más difícil o lo ve más complicado, o al final no deja de ser tecnología y no les motiva tanto como para hablar con sus nietos. Pero claro, como tenemos ese impulso, es mucho más sencillo. Poco a poco lo irán introduciendo sin duda y bueno, las claves al respecto quedan claras, pero ¿cómo estamos gestionando estas expectativas y cómo controlamos la frustración? Antes hablabas de esa API. ¿Es buena? ¿Tiene solución? ¿Está de verdad solucionando ese choque de tonos, de personalidades que puede haber con respecto al usuario? Eso. Sí, es bastante buena. De hecho, hay un par de nuestros que utilizan una solución de call center. Ya sabes que el call center es una cosa crítica en ciertas empresas y en algunas empresas es aún más crítico. Y lo que hace esta compañía no es que sea un chatbot con el que hables y demás, sino que ellos tienen un canal de correo electrónico. Este correo electrónico es un texto. En ese texto tú puedes detectar tono y puedes detectar incluso personalidad. Entonces, dependiendo del tono o personalidad de ese correo electrónico, a ese cliente en concreto se le puede pasar con una persona que se llama Rocío, o vosotras dos, y entonces digamos que hacer un servicio a usuario mucho más personalizado. Y todo lo que no se hace eso se puede pasar a un bot que llame incluso por teléfono de forma proactiva para tratar el caso de esa persona. La importancia de incluir un agente en este punto en las conversaciones es clave. Lo están introduciendo las empresas. ¿Habéis probado algunos bots que digas le falta un agente o simplemente un botón de reiniciar chatbot? Porque yo he probado algunos que le falta incluso esa opción y aunque tú borras la conversación de Facebook Messenger, ellos siguen la que te pego para darme una respuesta. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo lo estáis gestionando tanto con los hoteles como con empresas finales. Por ejemplo, nosotros algún caso de uso, al final es atención al cliente a través de Facebook, por ejemplo con Carrefour, ellos ya reciben en 1000 conversaciones al mes. Entonces ellos lo que han identificado es determinadas cuestiones que son muy repetitivas, son las que merecen la pena automatizar. O sea, directamente a día de hoy, tú lo que haces es 4 o 5 casos de uso, los resuelves de forma automática. Para todo lo demás se le va a pasar a un agente, efectivamente, porque al final tampoco para una cuestión particular de una persona no tendría sentido hacer una automatización, te va a costar más el collar que el perro, sino al final, como en cualquier otro desarrollo, cualquier tecnología, hay que ver dónde te interesa y cómo utilizarla. Entonces, al final siempre, si tú quieres dar, en este caso por ejemplo, yo ya recibía un mensaje y ya daban un servicio de atención al cliente a través de este canal. Lo único que han hecho es que determinadas cuestiones la automatizaban. Luego hay otros bots que directamente, si ya la empresa, por ejemplo, no da, por ejemplo, el chatbot de la copia en Facebook, ¿vale? Que a mí me parece súper visual, a la hora de enseñarlo todo el mundo lo entiende. A través de Facebook ellos nunca han dado respuesta ni ningún tipo de soporte. Entonces, al final, si alguien le quiere hacer llegar un mensaje, siempre está la opción de, oye, si tú lo que me quieres es lanzar una sugerencia, igual que aparece en las aplicaciones móviles, envíame un email o te capturo la información para que se mande un email con sugerencias. Siempre habrá que hacer que ese mensaje vaya al entorno que se está preparado para dar el servicio de atención al cliente. Pero el chatbot en sí, al final a día de hoy, tú vas desarrollando casos de uso completo y no te supone una solución al 100% de las casuísticas. Entonces siempre habrá personas, agentes por detrás. Es un modelo mixto. En nuestro caso, sí ofrecemos
la opción de tras uno o varios no te he entendido pasar manualmente, yo creo que es un parche. Realmente el objetivo de un programador de voz sería que nunca hubiera un agente, ¿no? Sino que si fuéramos capaces de contestar todas las cuestiones directamente. Pero en nuestro caso, por la casuística y todavía por nuestro curva de aprendizaje, hay hoteleros que prefieren tener una persona al otro lado para ese tipo de cuestiones que luego hemos hablado. Yo, por ejemplo, tengo que romper una lanza a favor suya, porque en el último congreso de IBM presentaron un chatbot de un banco que, respecto a la posibilidad cognitiva que tienen, si un cliente está enfadado, no le hacían la oferta, ¿no? Que al final es eso, si estás enfadado y te estás quejando de un chatbot, si vas tú y dices, oye, ¿qué te parece la nueva oferta? Claro, es como que, oye, no, así no. Entonces, bueno, son cosas que se pueden ir introduciendo que yo creo que crean muchísima riqueza, ¿no? Si estás contento, pues igual te la hago. Que al final es casi como un agente, ¿no? Porque un agente no te va a hacer una oferta si tú estás enfadada. En nuestro caso, por ejemplo, que haya un agente dando detrás, para nosotros es clave y esencial. Porque necesitamos un profesional sanitario detrás que monitorice un poco eso y que reciba esas alertas del chatbot, ¿no? Que muchas veces el chatbot, hablando de procesamiento de lenguaje natural que comentabas antes, es capaz de entender cosas muy complejas. Por ejemplo, nosotros hemos visto como un paciente decía, le decía a Rosa, es que me he levantado con sensación de ahogo. Y Rosa le respondía un formulario en plan de, ¿me estás diciendo que esta noche has tenido problemas respiratorios? ¿Sí o no? Si era que sí, automáticamente llamaba a un agente, ¿no? Que es el profesional sanitario. Entonces, ¿cómo define, llegan a hilar y cómo de necesario en algunos casos son tener un profesional sanitario detrás o un agente o cualquier cosa para resolver ese tipo de incidencias, ¿no? Que a veces necesitamos una persona. Y en este punto entran en juego la inteligencia artificial real y los chatbots normales. Entonces, convencer ambos puntos para desmitificar un poco la sensación que hay de que ambos son lo mismo y de que no significa lo mismo. Es una cosa que hay que tener clara desde el primer momento, desde el minuto uno que intentas incorporar este tipo de tecnología. Entonces, bueno, me gustaría saber vuestra opinión de IBM, hasta qué punto es necesario, cuando hay que gestionarlo. Integrar la tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, en un chatbot que va a responderte a 4 puntos sin más. Depende mucho. Efectivamente, hay mucho mito al respecto. Mucho mito, sí, depende mucho del caso de uso. Evidentemente, cuanto más complejo sea el caso de uso, más a lo mejor necesidad de técnicas de inteligencia artificial tienes por detrás. Insisto, depende del caso de uso, tampoco hay ejemplos de todo lo que se puede hacer. Yo, desde mi punto de vista, creo que el lenguaje natural, como ha dicho, como ha dicho Joan, me parece que es fundamental porque al fin de cuentas nosotros interactuamos en lenguaje natural, así que el siguiente interfaz tiene que ser lenguaje natural. No, en algún momento, evidentemente, habrá botones, pero en el mundo del humano también hay botones. ¿Vamos al cine? Sí, no. A ver, nosotros, por ejemplo, a la hora de desarrollar chatbot hemos utilizado tecnología de Google, hemos utilizado tecnología de IBM, hemos probado todas, pero por ejemplo también para el entendimiento del lenguaje natural hemos hecho nuestro propio desarrollo que nos solventase esa papeleta. Entonces, al final, para el entendimiento del lenguaje natural, realmente uses una herramienta de una compañía tecnológica o no, lo tienes que entrenar para que sea capaz de entenderte. Entonces, lo podrás usar sí o no. Y luego, por ejemplo, si hablamos de un chatbot 100% guiado directamente con botones, que se puede hacer sin incluir ningún tipo de tecnología de Google o IBM. Es decir, lo haces directamente con las APIs que tienes de la aplicación de mensajería. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, al final, ¿no? Antes lo hablaba con Luis, parece que se interpreta que una semana enchufo algo en un bot llamado inteligencia artificial y el bot sabe hacerlo todo. Y no, o sea, al final está bastante, sigue un paso más allá, ¿no? Yo creo que es el punto cuando le preguntabais a Emma, oye, pero esto entonces, este chatbot, ¿cuánto tiempo ha sido el desarrollo? Yo, pues al final, tú tienes una plataforma, o sea, no hay que ver un chatbot en interfaz conversacional, sino una plataforma completa, y como completa que es, con todos los procesos que lleva por detrás, pues en ese caso ha sido un año. O sea, entonces, en función de cómo de complejo sea el chatbot, pero visto como solución tecnológica, pues podemos estar hablando de que en 4 semanas se tiene un piloto, estamos hablando que puede ser 2 o 3 meses, o en el caso de una solución completa, en este caso, que por ejemplo, se han pegado un año hasta tener la versión en producción. Y el tema de la inteligencia artificial, Toquito, es hay que ver si
si realmente es necesaria o no. Al final es entendimiento del lenguaje natural. A mí me gusta que se separe claramente un bot de inteligencia artificial, como mucha gente se piensa que son. En nuestro caso, nuestro bot es cero inteligente, es decir, no crea nuestro bot, simplemente cumple nuestras reglas de negocio. Todas las respuestas que da son predefinidas con unos árboles de decisiones y bases de datos, pero no crea, no se inventa nada. Yo creo que en nuestro caso, y supongo que mucha gente, todavía queda resolver muchas cosas de casuística programada y preocuparse porque el bot invente respuestas o proponga cosas de forma independiente no es un problema que tengamos nosotros ahora mismo, porque aún queda cosas por resolver de la parte más automatizada. A nosotros esa pregunta nos sirvió como punto de partida cuando empezamos a desarrollar bots para hacer productos, ¿no? Entonces nosotros hicimos 3 productos pensando precisamente ¿necesita inteligencia artificial? Sí o no. Entonces el primero es el chatbot que solamente responde preguntas frecuentes. Claro, ahí no necesitas inteligencia artificial para nada. Oye, ¿cómo llego a la clínica? ¿Puedo aparcar? ¿Cuál es el parque más cercano a la clínica? Y está teniendo su servicio, ¿no? El segundo paso era un paso intermedio. ¿Ese chatbot necesita consultar una base de datos para algo? Por ejemplo, pedir cita médica. Puedes consultar y tampoco necesita inteligencia artificial, lo único que necesita es consultar una base de datos, consultar qué doctor tienes y su agenda. Y te devuelve una serie de 3 citas, por ejemplo, y tú decides si te viene bien o no. Y tampoco necesita inteligencia artificial. Claro, ¿cuándo viene? Pues cuando nosotros teníamos ese chatbot que recogía las respuestas, ese cerebro virtual que estaba gestionando toda esa información y que te permitía tomar una serie de decisiones en base a esos datos. Ahí sí que empezábamos a necesitar nosotros inteligencia artificial. Pero en el resto de los casos... Y una vez que está lanzado ya el bot, vosotros que habéis tenido la oportunidad de lanzarlos, ¿cómo se gestiona el proceso de desarrollo y de introducción de nuevas funcionalidades o de errores que hayáis podido encontrar? ¿Cómo se va alimentando ese árbol de decisión que comentabas, Joan? Yo creo que, pese a que hay herramientas de Analytics y a lo mejor nos ayuda y me da una solución, sigue muy manual el análisis de conversaciones. Ya no solo porque, obviamente, Analytics te puede decir si has aceptado o no, si ha habido un no entendido o no, y a partir de ahí tratar de solucionarlo. El problema son los falsos positivos, ¿no? Cuando el bot da una respuesta convencido de que lo ha entendido y está dando algo que el cliente se ha quedado contento. Entonces, por un lado, lo malo, el análisis es muy manual, todavía hay que leer conversaciones. Por la parte buena, es 100.000 veces más efectivo que mirar un análisis de una página web. Tú te tienes que imaginar un poco, ¿no? Pues los flujos, las sesiones, páginas vistas, bla, bla, bla. En una conversación negro sobre blanco ves lo que el cliente estaba buscando y si el bot la contesta. Entonces la curva de aprendizaje es muy buena, es increíblemente acelerada, pero sigue requiriendo demasiados recursos a la hora de leer, analizar las conversaciones y tomar medidas. Por otro lado, nosotros que hacíamos aplicaciones móviles en iOS y Android nativas, cada cambio en una aplicación nativa es un drama. Subir a App Store, tenemos 30 aplicaciones móviles y subirlas a App Store son días de trabajo, subirlas todas, actualizarlas. En un bot de Facebook Messenger que no tienes prácticamente ni interfaz, pues es automático, es tiempo real, entonces el time to market es increíblemente mejor que el de una página web. Sí, completamente es así como dice Joan. Al final la parte de la conversación, sobre todo yo creo que el caso de falsos positivos son mejores. Entonces, pues ya no te salta una alerta o puedes hacer algo de este caso no lo he entendido, revisar estas, sino es que el bot, efectivamente, en base al entrenamiento que tiene, da la respuesta que crees que es correcta. Entonces, o tener todas las conversaciones para identificar, uy, pues esto lo tengo que modificar porque no era así, o no lo interpretas. Y al final la evolución de los chatbots en ese sentido es dentro de aplicaciones de mensajería o redes sociales. Pues al final del Facebook Messenger lo podemos usar en Facebook, es que rompes con esa barrera de la descarga y además que no es con los dispositivos Android y iOS que son perfiles independientes y sobre todo que a día de hoy no sé cuántas aplicaciones utilizaréis a todo el día y a lo largo de una semana. Pero al final la tenemos bastante concentrada y las demás se olvidan, se desinstalan y sobre todo con lo que cuesta que alguien se la instale. Entonces la gran oportunidad de los chavos es meternos en esas aplicaciones que la gente utiliza el 80% del tiempo, que son las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Es una pasada en ese sentido. Desde IBM, ¿cómo controláis este análisis de las conversaciones? Bueno, el aplicativo para desarrollar conversaciones está muy orientado al diseñador de conversaciones y al desarrollador. Entonces, todas las conversaciones se guardan y tienes un log o una analítica de todas las intenciones que han ido ocurriendo por ahí. En el caso del falso positivo, si lo detectas, solo tienes que hacer un clic y el bot se reentrena.
con ese falso positivo. A mí lo que me parece más interesante de estos logs o de estas analíticas es si tu bot tiene 4 o 5 funciones, el 90% de usuarios utilizan 2, pues a lo mejor es un buen momento para replantearte el objetivo del bot, con lo cual puedes ir acoplando incluso el tono del bot o su personalidad al usuario objetivo que tengas detrás. ¿Y el tiempo en el que va a hacer eso muy rápido? Es rapidísimo, es casi tiempo real. Se lo entrena, esperas 5 segundos. Forma parte un poco de ese entrenamiento, ¿no? Los falsos positivos, ¿no? Porque claro, el entrenamiento del chatbot es increíble. Yo también hice como tú, cuando estaba PI, bueno, PI Flow, crear un bot para saber un poco cómo iba aquello, ¿no? Qué pasaba. Entonces, claro, tú al final tienes tus intents, metes una serie de preguntas, reformulas la pregunta muchas veces y después creas una serie de respuestas. Y el bot tiene que ser capaz de entender lo que tú le preguntas, aunque no se lo preguntes exactamente. Y te dabas cuenta que yo se lo preguntaba y no, o sea, yo le preguntaba cosas de una forma similar, pero que no entendía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te permite herramientas así? Que tú te van saliendo las alertas de qué es lo que el chatbot no te ha entendido. Entonces, vas dándote cuenta y vas creando tú una forma de preguntar o creando más formas diferentes de preguntar para conseguir que el chatbot entienda un poco. Pero claro, esto lo vemos así, lo contamos muy rápido, en una tarde, en 2 tardes, pero esto lleva una cantidad de problemas y de horas y de frustraciones y luego alegrías que es increíble, ¿no? Y claro, cuando tú introduces, por ejemplo, un lenguaje nuevo en el chatbot, cuando está en producción, o sea, aquello se te descuajeringa, se te ven las conversaciones, entonces claro, hay que tener muchísimo cuidado con muchos cambios, porque es que un cambio que para ti te parece que es una cosa completamente superflua, te crea un maremás, una bola de nieve que claro, es para llorar, Y bueno, por resumir, me gustaría que analizáramos, y en función también del nombre de la charla de hoy, ¿cuál va a ser el papel de toda esta tecnología en las empresas de dentro de 2 o 3 años? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y hablamos de la voz y llega un punto que yo creo que antes de que nos acostumbremos a usar un bot, ya vamos a poder usar el bot. O sea, va a ser como algo que va a converger en el mismo punto y bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Yo creo que en ese sentido, al final, sea chatbot metiendo la palabra bot, es a través del chat, ¿no? Al final es la empresa tecnológica detrás de la aplicación de mensajería, es la oportunidad que ve, ¿no? Por eso WhatsApp for Business es que se habilite este canal como nuevo canal de comunicación y luego efectivamente va a terminar siendo un modelo mixto donde los chatbots van a ir haciendo que sea un modelo más eficiente, porque al final si a nosotros nos ponen un chat, nos cuesta poco ponernos a chatear, ¿vale? Nosotros con alguna empresa que hemos colaborado, que de hecho ha sido la primera empresa en España en tener WhatsApp for Business, sí que notó que había conversaciones que, por ejemplo, llegaba gente que antes no llegaba, es decir, de una determinada edad escribía mensajes a través de WhatsApp, pero no recibía ni mensajes por Facebook ni por email, y sí que había gente que había migrado determinada una pequeña distribución de gente que entraba a Facebook a lanzar una pregunta, directamente ahora se la hace a través de WhatsApp. Entonces, WhatsApp for Business es una realidad porque es lo que utilizamos todos, te dará la posibilidad a las empresas a recibir más cuestiones de potenciales clientes y la parte del bot te dará la parte de la eficiencia. Y en 2 o 3 años, efectivamente, ya empezaremos a ver que la parte del uso de bot empieza a introducirse y a hacerse más real, que es algo que todavía está en una fase inicial. Yo llevo tiempo pensando que el futuro de los bots son los asistentes preinstalados. Es lo que yo creo. Porque la fricción de tener que acceder a una aplicación y buscar una empresa queda eliminada con simplemente apretar un botón de tu móvil, estés en la pantalla que estés, y poder pedirle a Google o a Siri que te lleve. Es una cosa que apenas se usa, Google Assistant está lanzando betas, pero por lo que estamos nosotros jugando con ello, yo creo que para interacciones esporádicas, es decir, si tú usas cada día el tenedor para reservar tu restaurante, es muy probable que sigas manteniendo una aplicación móvil, ¿no? Pero para estoy en la cola del cine y digo, hay mucha cola, pues la compro. No creo que ni siquiera vayas ni a Facebook ni a WhatsApp, vas a decir a Google, estoy en Cinesa y quiero la entrada y clavar. Entonces yo creo que los asistentes preinstalados ganarían, sobre todo porque hay compañías muy grandes detrás que no pueden perderse que la gente busque cosas nuevas a través de ellos.
Yo estoy completamente de acuerdo de él y eso explica por qué cuando tú tienes un iPhone eres incapaz de borrar los mapas, la aplicación de mapas y ciertas aplicaciones que viene por defecto en el iPhone y tú quieres que salga Google Maps y no sale. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que refutan muchísimo lo que estás diciendo, ¿no? Luego también, el papel de todo esto, que es que yo creo que está cambiando el comportamiento, porque con la parte de la voz que comentábamos antes, vosotros habéis visto cómo hemos pasado de estar así y ahora ya ves a la gente que ya no va así, sino que cambia y está mandando un mensaje de voz y va por la calle con el teléfono aquí colocado. Eso es un cambio de comportamiento que está logrando que cambiemos la postura. Es que es maravilloso. Y después, ¿qué pasa con todo esto? ¿A dónde va a ir? En el primer evento de los chatbots ya estamos diciendo que van a ser los sustitutos o los firmes sustitutos de los propios buscadores, ¿no? ¿Qué pasa? Si eso lo utilizas con la geolocalización. Oye, pues estás en Cinesa, llego a este cine, me puedes ofrecer una cartelera, ¿no? Pero claro, ¿dónde está ese chatbot? ¿Dónde está? ¿Es una aplicación? ¿No es una aplicación? ¿Cómo accede ese chatbot a ti, ¿no? ¿O cómo accedes tú a él? ¿Qué es un chatbot o no? Entonces, claro, que esté ya preinstalado en tu móvil determina mucho su uso. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. A mí sí me encanta nuestra aplicación porque en IBM no decimos inteligencia artificial, decimos inteligencia aumentada. Entonces, este tipo de tecnología lo que nos da a los usuarios y a los empleados y a toda la gente es más poder, nos da mucha más capacidad de hacer más cosas con menos esfuerzo. Y eso yo creo que siempre es bueno. Y si encima haces que gente de 70 años esté mejor, pues para mí ya no hay cosa que sea mejor que eso. Pues nada, muchas gracias a los cuatro por contarnos hoy vuestro punto de vista y vuestros análisis de cara al futuro. Ahora abrimos una ronda de preguntas, ¿vale? Vaya. Pues ya no puedo pasarlos. Por aquí, ¿verdad? Hola. Habéis hablado de distintos modelos y propuestas atendiendo a vuestro sector, vuestro nicho. Me gustaría saber dos cuestiones, que yo sí que ha comentado que teníais desde el punto de vista semántico, es decir, que había un trabajo previo de datos, pero el resto es ad hoc, quiero decir, podéis acudir a fuentes existentes, bases de datos, recursos para integrarlos de alguna manera, o requiere trabajar duramente con el usuario para detectar las necesidades del chatbot. Esa sería una pregunta y si me permitís otra, podríamos hablar de cifras, aunque sea un marco, cifras económicas, quiero decir, ¿cuánto cuesta poner en marcha esto para un sector, un negocio o una entidad? Gracias. Vale, en cuanto a los datos, cuantos más datos tengas, mejor. Eso es así, porque esto requiere un entrenamiento. Pueden ser tuyos, pueden ser datos que tengas que comprar, o pueden ser datos que consideres que sean públicos. En cuanto al precio para poner esto en marcha, iba a decir que no lo vas a poder pagar, pero es justo lo contrario, porque la plataforma en cloud de IBM garantiza desarrollar aplicaciones cognitivas y todos sus APIs tienen una capa gratuita. O sea, para empezar es gratis. Y empiezas a trabajar. Y luego el modelo de negocio es pago por uso, pero hablamos de céntimos por llamada, una cosa así. Depende de la API. Tienes que mirar cada una de las APIs lo que el precio que cuesta. Pero para empezar, que de hecho es lo que utilizo yo, es totalmente gratuito y siempre gratuito. Quería preguntaros en vuestra experiencia en servicios reales y con usuarios reales respecto al lenguaje natural en los chats. ¿Cuál es la realidad del lenguaje natural, sobre todo en la gente joven, en la cual el lenguaje es cada día menos natural cuando se escribe? ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿No? Porque con la gente mayor a lo mejor es más fácil que escriban una frase completa, ¿no? Con la gente joven de cualquier cosa. Hay porcentaje de gente que escribe palabras abreviadas, te refieres a eso, ¿no? No solo palabras, sino ya expresiones completas. Pero es que gracias a Dios existe el autocorrector y yo creo que, ¿no? O sea, la gente escribe fatal y el autocorrector hace la mitad del trabajo y soluciona. En nuestro caso, digamos que el 90-95% de las palabras claves están bien escritas. El problema que encontramos es frases muy largas. La gente al minuto deja de pensar que está hablando con un robot y divaga. En vez de escribir que una toalla, escriben 25 palabras. Y entonces ese es el principal problema. Pues empiezan a detectar entidades e intenciones en una frase donde realmente si pones toallas se soluciona el problema. Pero por eso insisto en la gente joven. O sea, la gente mayor puede olvidarse que está hablando con un robot, pero la gente joven no. O sea, pueden hablar con personas y piensan que son robots. Solo un comentario. Jóvenes me refiero de menos. Solo un
solo un pequeño comentario. La jerga también se entrega. Eso es lo que iba a decir, pues tendrá que prepararlo para que entienda eso, porque es un sinónimo, es el nuevo sinónimo. Habría que tratarlo igual que contra cualquier alternativa, a la hora de que tenga una intención con las diferentes formas, y son otras formas, para que lo entienda. Si no, como cualquier otra forma que sea muy educada, si no lo has entrenado al bot, no te lo vas a saber entender. Sí, yo tenía dos preguntas, ¿vale? Una sería en general, sería en cuanto a metodología o procedimientos más allá de una consultoría, un acompañamiento para el diseño y creación de un chatbot, es decir, si hay algo que se esté formalizando, como otros fabricantes tipo Oracle y eso lo están haciendo, pero más allá de lo que sería ver qué problema hay y ver cómo podríamos solucionarlo, sino ya se está haciendo una metodología o algún tipo de programación de cómo resolver el diseño técnico de un chatbot. Y la segunda sería, aparte de lo del lenguaje natural, que no es ya solo la jerga, sino lo que sería el entendimiento de elementos propios del lenguaje, como ñ-script digital, que sabemos que hay, dependiendo de las librerías o las APIs que se utilicen, tienen más o menos problemas. Las ñ, por ejemplo, hasta hace un año no las entendía algunas APIs de IBM, y eso se ha corregido. Relacionado con esto, si existe un roadmap a corto plazo de cómo evolucionan las APIs y de qué vamos a encontrarnos, porque a veces vamos un poco a salto de mata de los avances que se van haciendo. Muchas gracias. A ver, para el primer punto, yo creo que en ese sentido lo más importante en sí es el diseño adecuado del diálogo, teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades de la tecnología, ¿no? Al final, que alguien que ya se haya enfrentado al desarrollo de chatbot te ayude con la parte del diálogo, yo creo que sí que aporta para entender que es, al final, cualquier chatbot se puede desarrollar, ya, pero ¿qué tiempo conlleva? Entonces la parte del diálogo, al final, en base a tu objetivo, identifique y guíe y acompañe al usuario, me parece lo más importante. Y luego la segunda de las APIs, yo como todavía se están empezando a utilizar las APIs que ya hay disponibles, hay más de 40, no sé qué será el futuro, pero es que el futuro es cada mes. Entonces, cada mes yo me meto en la API, miro la release notes y veo lo que se ha hecho nuevo. Entonces es que hay muchas cosas nuevas. Por ejemplo, yo que sé, antes se detectaban entidades pues, como fechas, horas. Si hay un roadmap a corto plazo, a medio plazo, para saber qué tenemos que esperar, en qué hacer más esfuerzos y qué no, porque se va a resolver. Bueno, es que dependen de la API. Por ejemplo, en el conversacional, pues el roadmap a corto plazo, a corto y medio, es hacer que los diseñadores y desarrolladores trabajen más rápido, o sea, sean capaces de dar resultados al programa más rápido. Entonces, por ejemplo, se están haciendo conectores a todas las mensajerías públicas que hay en el mercado, a Facebook, etc. En cuanto a la metodología que me decías, Emma antes dijo dos palabras que me parecen mágicas, que son design thinking. O sea, a mí me parece que hacer una o varias sesiones de design thinking poniendo a tu usuario en el medio, eso ya te da un punto de partida que, independientemente de la tecnología que utilices por detrás, te da una ventaja competitiva a la hora de desarrollar una aplicación como en este caso un chatbot para un determinado nicho de negocio o necesidad. ¿Cuántos repisteis? Muchísimos. Es que si no, fíjate que cada cambio que se hacía en la aplicación, cada idea nueva, teníamos que hacer un focus group. Porque no sabías cómo realmente un cambio tan chiquitito que decíamos antes podía a un paciente desorientarle. Por ejemplo, nosotros tenemos integrado pues, la aplicación de bot, que viene por defecto con casi todos los teléfonos, ¿no? Que te traduce en texto y eso va al chatbot. Pues claro, ¿qué pasaba si pulsaban ese botón y tenían que hablar y si no hablaban no sabían cancelarlo? O sea, son cositas que tenías que testear con ellos absolutamente todo, porque es que si ellos no saben utilizarlo, tu trabajo no vale. Y si no lo usan, no vale. Y si no lo usan, desapareces. Entonces, cuando tú validas tanto con el usuario, llevas sorpresas buenas y llevas sorpresas malas. Y muchas veces son señores de 70 y 80 años y te han dado pistas sobre el roadmap que tienes que seguir. Y dices tú, pero ¿cómo es posible que podría ser mi abuelo y me está diciendo por dónde ir? Ellos no lo saben, pero con los insights que te dan muchísimas pistas para saber. Una pregunta, no sé si me podéis contestar vosotros, pero bueno, yo la hago. Este fin de semana estuve en un taller, en una especie de, no sé, hackathon o como lo queramos llamar,
Yo fui solo y bueno, la empresa Singular, que es una empresa tecnológica, pues desarrollaba la opción de formar grupos y hacer un chatbot. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de estar en el grupo ganador. Lo que pasa es que estaba con otras 4 personas que yo conocí en ese momento y bueno, sí que es cierto que Singular nos comentó la posibilidad de bueno, pues, financiarnos o ayudarnos para luego desarrollarlo. Yo he lanzado la caña, pero la verdad es que los otros 4 compañeros, pues por distintas razones, no le veo muy animados a seguir. A mí sí me gustaría seguir y de hecho yo tengo 2 ideas más, aparte de la que se planteó, que era relacionada con la salud, en este caso con ejercicios y dietas. Y bueno, ya tengo la votación, fue por parte del resto de los grupos y los mentores de Singular. Hay otras 2 personas que conozco de mi entorno que estarían interesadas en trabajar conmigo en desarrollo de chatbot. Tenemos 2 ideas más, aparte de esa. Mi pregunta, no sé si me podéis contestar, ¿cómo podemos buscar una ronda de financiación o si Singular, en este caso, al no estar las otras 4 personas interesadas en esto, yo me plantearé, bueno, presentar a otras 2 personas, pero si ahí no funcionara, ¿cómo puedes iniciarte en esto para desarrollar chatbots? No sé si me puedes contestar este evento. Gracias por los políticos. La ronda de financiación en sus canales habituales. En el caso de IBM sí que hay un programa para emprendedores, que lo que hace IBM es financiar mediante créditos en la plataforma Cloud para que empieces a trabajar y tengas un retorno. Pero vamos, yo te recomendaría que empieces a trabajar con lo que hay en el mercado, que muchas veces es gratis. Entonces IBM es gratis. Y ahí puedes empezar. De los demás, no sé, a lo mejor Joan. Al igual que, imagínate que quieres montar un negocio que sea web, que venga en el entorno que sea, es un negocio. Entonces, al final son más los canales habituales para este tipo de financiación. Y, por ejemplo, IBM, pues, en tu caso, con un programa, que comenta Luis, que pues, te facilita el uso ya, pero tú a lo mejor, imagínate que no eres programador y necesitas contratar un programador. Entonces, no es tanto el usar la tecnología, sino oye, que hay que remangarse y ponerse hacerlo. Para eso al final son los canales más habituales de Business Angels y sobre todo en una fase inicial suele ser más habitual la gente de todo alrededor. Mi humilde respuesta es que entiendo que tú no has programado, sí. A ver, yo soy ingeniero, pero me he dedicado más a la parte de redes y seguridad. Y ahora llevo también varios meses dedicándome a la parte de blockchain. Pero sí es cierto que el tema de los chatbots lo venía persiguiendo hace tiempo. Entonces, bueno, programar he programado, pero no específicamente para chatbot. Lo primero que te diría yo es que no necesitas 5 personas para montar un bot. O sea, para la primera fase necesitas una persona programando. Sí, la parte técnica la conozco, la parte técnica la conozco. Entender cómo funciona blockchain e incluso meter código ahí, vas a poder aprender, ¿no? y programar un bot. Entonces, yo como máximo búscate un co-founder que se va a programar, pero 5 personas no son necesarias para hacer el primer bot de la primera versión. Ojalá necesites 5 personas, ¿no? Pero vamos, un bot de Facebook Messenger se puede utilizar con un único lenguaje de programación y vas a todos los canales. Ese sería mi consejo, menos no necesitas prácticamente dinero, tu sueldo y ya está. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Cuando nosotros tenemos unas bases de datos tan grandes, tenemos 2 tipos de datos, los estáticos y los dinámicos, y pues de ambos se nutre para poder dar una respuesta al usuario. ¿Qué plataforma, mediante qué forma podemos hacer la hibridación para que el chatbot pueda responder utilizando esas 2 fuentes de datos? Al final yo creo que la mayoría de los chatbots que se desarrollan siempre tienen que hacer consultas para poder dar una respuesta, que no es solo el literal, sino que hay variables que al final tienes que consultar. Al final todo lo que nosotros siempre presentamos de, oye, esta línea de puntos sería el chatbot, pero al final el chatbot para dar determinadas respuestas se tiene que conectar con otras fuentes vía API, o por ejemplo si quieres gestionar el pago, tienes que conectarte con el TPV virtual. Al final todo se hace con la misma metodología de todo vía API, pero que suele ser lo general, que el chatbot no vaya aislado de dónde está la información y que la información esté en la compañía, ¿vale? Y siempre tenga que hacer integraciones vía API, que es lo más normal del chatbot. Gracias, buenos días. Mi pregunta es para ustedes como emprendedores. Si sabemos que estas plataformas como WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otras, implantan el servicio de chatbot para que lo configuren, o sea, nosotros como empresas, ¿ustedes cómo van a innovar en el mercado con el transcurso del tiempo? ¿Cómo van a mantenerse en el mercado? Si ya no, yo no necesitaría en este momento de Ángel, un ejemplo, para que me ayude a mí a crear mi chatbot para mi empresa, porque ya WhatsApp o las demás empresas lo van a hacer, lo van a tener este servicio.
realmente a día de hoy, por ejemplo, si quieres hacer un chatbot sencillo en Facebook y sin necesidad de programación, lo puedes hacer. Lo que pasa es que la funcionalidad que tiene ese chatbot, para hacer algo, al final, si lo visualizas, un chatbot que te dé un saludo y te haga algo súper básico vía 2 botones, pues a lo mejor no necesitas una compañía. Ahora bien, al final, una solución chatbot es como hay que pensarlo más grande como una aplicación móvil. Al final, oye, hay un backend, hay un repositorio de información, las empresas quieren reportings a medida para su casuística, y una plataforma de chocolate para todos, en el sentido que te sirva mucho para todos, todavía no la hay. Es decir, hay cosas que te pueden ayudar, por ejemplo, si quieres lanzar un chatbot, ¿no? Lo que te decía yo es que igual para validar el concepto y con eso ir al mercado, a ver si consigues financiación para luego intentar hacerlo crecer, que puedes utilizar algo que sea sencillo, pero al final es verlo que, oye, pero una integración API o la creación de una base de datos, eso no te lo gestiona una plataforma de este estilo, pero ya, por ejemplo, puedes hacer un chatbot por ahora, ¿no? Sí, por ejemplo, la creación de una aplicación móvil o web. Es decir, con una web puedes hacer Wix, puedes hacer WordPress, pero, por ejemplo, a un banco no le vas a hacer una web con Wix, ¿no? Porque supone otra cosa de nivel de complejidad. Entonces, para cosas sencillas, a lo mejor sí que podemos utilizar determinada herramienta, pero al final, no todas las empresas, al final, cada uno, oye, pues le servirá lo suyo, ¿no? Pero bueno, que igual que con los e-commerce, hay plataformas para que tú comiences con e-commerce, y así luego quieres ir un paso más allá, a lo mejor no te vale, tienes que meter mano. Y además, sobre todo... Perdón, me hace mucha gracia vuestra pregunta porque nosotros también nos decimos, ¿no? Es como, pero si yo siendo periodista puedo hacer un chatbot, porque ¿qué vamos a añadir, no? Entonces nosotros hicimos la reflexión esa y nos dimos cuenta que en realidad nuestro valor añadido tenía que ser el motor de reglas y el cerebro virtual y no el chatbot, ¿no? Porque al final un chatbot tú puedes recopilar información. Ahora, ¿qué haces con esa información? ¿Cómo la gestionas? ¿Y cómo eso puede ayudar a hacer un seguimiento al paciente crónico en su domicilio? Claro, ahí está el know-how y ahí está realmente tu valor añadido, ¿no? La gestión de todos esos datos. Es lo que estamos escuchando. Todo el mundo, todas las empresas se están dedicando a recopilar datos y datos y datos y datos. Ostras, datos de todo. O sea, que muchas veces dices tú, oye, ¿y todo eso te va a hacer falta? Y lo más importante, ¿tú estás haciendo algo con esos datos? Entonces, claro, tienes que saber perfectamente qué es lo que tú aportas al mercado. Y si aportas un valor de verdad, te quedarás. Y si no, puedes desaparecerás. Porque es lo que pasa con la mayor parte de las startups. Es que el 90% de las startups españolas se mueren antes de los 3 años. Pensad en los bots como páginas web. Tú puedes tener una página web por 10 euros, súper chula, pero estática, o con un comportamiento predecible, o puedes invertir millones de euros en una página transaccional. Entonces, si tu bot va a contestar 100 preguntas, pues muy fácil de hacer, y quieres que se meta en una base de datos, es muy más complejo. Y luego, mencionabas como si WhatsApp fuera un competidor nuestro. Todas estas compañías como Google, WhatsApp, Facebook, todas, son un canal. Ellos no van a hacer un bot de Telex. Ellos van a dejarte la plataforma para que nosotros hagamos el bot de Telex. Por eso son nuestro partner, aquí no compiten. O sea, Google no le interesa hacer el bot de Carrefour. O sea, Google lo que quiere es que Carrefour haga su bot sobre Google. Y una compañía como Ángel, o sea, que